Mauricio Carrera es mi nombre, soy escritor y como escritor tengo ya 50 años de estar escribiendo, 50 años porque empecé a escribir a los 16. Ahí empecé a publicar mis primeros cuentos, no solamente a escribirlos, sino a publicarlos. Y esos 50 años pues me han dado muchas satisfacciones, entre ellos la posibilidad de tener cerca de 40 y tantos libros en muchos géneros. Básicamente soy narrador, cuentista y novelista, pero también últimamente me he dado por ser poeta y ya son 4 libros de poesía. De hecho, hasta ya tengo 2 obras de teatro, así que pues un escritor, eso, que se ha dedicado toda su vida a escribir y que además le encanta. Me doy cuenta que quiero escribir por una circunstancia muy especial. Me di cuenta a los 16 años de mi propia mortalidad. Supe a los 16 años que me iba a morir. Entonces empecé a decir, si me voy a morir necesito dejar una huella de mi paso por el mundo. Y eso es precisamente la literatura. Soy un escritor muy productivo. Son 40 y tantos libros, a ratos hay años en los que publico 1, 2, 3 libros por año y siempre me hacen esa pregunta, ¿cómo escribes? ¿Cómo tienes tiempo? Y la respuesta que doy es que en realidad pierdo mucho el tiempo. Me encanta rascarme la panza, me encanta pasear, caminar, pero eso también me funciona porque al mismo tiempo que pierdo el tiempo, entre comillas, también estoy imaginando, estoy pensando la próxima historia, qué puede decir un personaje, cuál es el diálogo que me gustaría que dijeran, pero en efecto, ahí está eso, pero me encanta perder el tiempo. He sido muy aventurero también, he sido marinero, me he aventado de paracaídas, he buceado en barcos hundidos, pero al mismo tiempo también me gusta mucho ser un ermitaño, me gusta estar en casa metido, pues igual viendo la televisión, leyendo mucho, escribiendo, pero al ratito igual me da por salir y por ser muy pata de perro. Eso soy yo, un pata de perro. Yo estudié en escuelas públicas la mayor parte de mi vida, e incluso la universidad, la licenciatura que tengo es por parte de la UNAM. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM, porque estaba muy afín a esta carrera también, esta pasión por escribir. Entonces pensé que podría yo conjuntar el periodismo y la literatura. Y luego distintos azares del destino, entre ellos un matrimonio, me hizo ir a Estados Unidos y ahí, con el paso de los meses, de los años, empecé a hacer una maestría en letras españolas, que alguien diría, pero ¿cómo una maestría en letras españolas en Estados Unidos? Pues Estados Unidos tiene un gran potencial para la enseñanza de lo que es la literatura española en general. Entonces conté con muy buenos maestros, me gustó mucho la experiencia y donde lo hice fue en la Universidad de Washington en Seattle, que me permitió vivir también en una ciudad maravillosa, en el secreto mejor guardado de Estados Unidos, como yo le llamo, rodeado de montañas nevadas, con un Mont Rainier que siempre me parecía estar muy cerca de aquí del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Mientras hacía esa maestría, pues finalmente fue vivir en otra cultura, en otro país, en otro idioma. En mi más reciente novela, que se titula La derrota de los días, hay un protagonista principal que es un personaje por completo de ficción, pero también hay 2 o 3, 4 personajes que son tomados de la vida real. Uno de ellos es Jack London. Jack London me gusta mucho porque es un escritor de aventuras y yo siempre he sido también un escritor que quiere correr aventuras. Por eso fui marinero, por eso he hecho muchas cosas que nunca se piensan que las hacen los escritores, porque siempre hay esa idea del escritor en una torre de marfil, encerrado, con sus lentes de fondo de botella, lee. No, yo he sido alguien que se ha lanzado al mundo, a la vida, y de ahí ha tenido experiencias para escribir. Y el otro personaje es José Revueltas, que le da en la novela esa conciencia social, es decir, la aventura, sí, pero también con un compromiso para con el mundo, para con la vida. Entonces me gusta y también lo saco tanto a Jack London como a José Revueltas de esos nichos, de ese ser estatua, de esos escritores importantísimos para convertirlos en lo que verdaderamente fueron. 2 escritores que no sabían lo que era la vida, pero que intentaron todo por hacerla. Mi vida de marinero siempre me atrajo la literatura
de aventuras. Y en Lord Jim, una novela de Joseph Conrad, hay una frase que se me quedó muy grabada que dice: después de un curso de amena literatura, se hizo a la mar. Y yo quise hacer eso, quise lograrlo. Intenté ingresar a algún buque mercante y recorrer el mundo también, pues como marinero, ahí como cualquier otro, y nunca lo pude lograr. Pero por fortuna tuve la suerte de encontrarme un día saliendo de una oficina un enorme cartel que decía "La aventura de tu vida". Y ese cartel era la invitación para participar en una expedición en lanchas con motor fuera de borda por todo el continente americano. Conocimos miles y miles de aventuras, fueron 3.500 kilómetros de navegación y de muchas aventuras. Entonces, de eso salió un libro que se llama Travesía, pero también hay muchos recuerdos que de vez en cuando aparecen en alguna novela o en algún cuento. Tuve una infancia de lo más feliz, tuve una adolescencia también de lo más feliz porque tuve hermanos con los que siempre jugaba a todo. Nos íbamos a jugar a la ciudad deportiva que nos quedaba muy cerca y jugábamos desde el que meta su gol para, béisbol, fútbol americano, tochito, lo que nos diera la gana. Entonces siempre fuimos así. Me encanta el fútbol americano. Mi papá desde que éramos niños, a mis hermanos y a mí, nos inculcó el fútbol americano. Él jugó fútbol americano también. Y un día nos dice: vengan para acá. Nos agarró, nos subió al carro y nos llevó a un campo de entrenamiento de fútbol americano muy cerca de la casa. Y pues nos aventó al ruedo, nos puso en manos del entrenador, que era el coach Ferreira, toda una leyenda en el fútbol americano infantil. Y así empezamos a jugar, y se convirtió prácticamente en nuestra vida. Y luego ya por distintos motivos, yo ya incluso siendo profesor universitario, de repente por ahí un alumno me dijo: maestro, vaya a ver nuestras prácticas de fútbol americano. Fui y siempre el gusanito del fútbol americano estaba ahí, y yo ya a punto casi de recibirme empecé a jugar fútbol americano y cumplí mi elegibilidad en la Universidad Nacional. Y me encanta el fútbol americano. El mejor consejo que se le puede dar a quien quiere escribir, a un escritor, a una escritora, es un consejo que me dio Marguerite Yourcenar, esta enorme escritora belga, la primera en ingresar a la Academia Francesa de la Lengua y la autora de Memorias de Adriano. Alguna vez la entrevisté y estábamos conversando, y en una de esas me pregunta ella que si yo tengo un libro publicado, que si quiero escribir. Le dije que no, pero que quería hacerlo. Y el consejo que me dio es muy simple, pero muy válido, que es: si usted quiere convertirse en escritor, escriba, escriba, escriba. Y ese es el mejor consejo. Finalmente, la literatura es un trabajo, sí, de imaginación, es un trabajo de salir, es un trabajo de aventura, pero también es un trabajo de quedarse quieto en casa y ante una hoja en blanco o ante la computadora y ponerse a escribir hasta que las malditas palabras salgan como uno quiere que salgan. Sí, el escritor es disciplina, 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 y si tiene imaginación y si tiene talento, es un plus, pero disciplina, disciplina. De entre mis reconocimientos, yo diría que hay uno que me gusta mucho, que es el premio José Fuentes Mares, que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, porque se otorga por una obra ya publicada. Y la mayoría o casi siempre los escritores que lo han recibido son escritores de mucha trayectoria, muy reconocidos. También estoy muy contento de haber recibido el premio José Rubén Romero Bellas Artes de novela, también un premio muy importante de larga trayectoria, y también el premio Bellas Artes de cuento San Luis Potosí. Esos creo que son los 3 premios que más me traen una enorme satisfacción. Soy de mi generación el escritor que más premios ha recibido. Son cerca de 25 premios a nivel nacional e internacional. Entonces eso me tiene contento, y al mismo tiempo a ratos me pongo a llorar porque ya no sé qué hice con el dinero que recibí con esos premios. Ya se esfumó, ¿no? Así que tendré que ganar otro premio para obtener dinero y comprarme más libros o un vodka. ¿Por qué perseguimos el pasado?
Yo diría porque finalmente ahí están todas las respuestas que estamos buscando. El futuro no existe, pero en cambio en el pasado podemos ver precisamente eso. Me gusta mucho el pasado. De hecho, uno de mis personajes favoritos o de mis escritores favoritos es Artemio de Valle Arizpe, el famoso autor del Canillitas, de Calle Vieja, Calle Nueva. Él de alguna manera inventó incluso el habla de la colonia. ¿Cómo se hablaba en la colonia? No sabemos, pero él inventa su propia fabla, como le llama, y siempre estuvo dirigido hacia el pasado. De hecho, Artemio de Valle Arizpe siempre me hizo querer ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua, que espero algún día lograrlo, ojalá y yo pueda conseguir ese sueño. Se puede aprender a envejecer y uno lo está aprendiendo todo el tiempo. Yo creo que la gran enseñanza que nos da envejecer, en primer término, es que envejecer es para valientes, ¿sí? No es para gente que sea milana, no es para cobardes, porque envejecer cuesta, envejecer sí es duro, ¿no? Desde verse uno en el espejo hasta que de repente aparezca tal achaque, tal cosa no me pasaba, algún cansancio que antes no aparecía y lo que viene todavía. Pero también he aprendido algo que es que no hay que dejar entrar al viejito o a la viejita, porque siempre hay dos tipos de actitudes. Uno puede ser un viejito prematuro o un joven constante. ¿Por qué? Porque es distinto llegar y despertar y ponerse las pantuflas y caminar de manera lenta o ponerte los tenis y salir a caminar o salir a correr. Entonces, tener una vida activa es lo que hace que uno no deje entrar al viejito. Y el viejito ahí está porque nos arrugamos, porque nuestro cuerpo ya no es el mismo, pero creo que la actitud ante la vejez es la que cuenta. Entonces, ¿qué clase de viejo quiero ser yo, en primer término? El activo, el que esté afuera, el que disfrute, el que siga amando, el que siga deseando, el que siga queriendo hacer el amor, el que siga queriendo viajar, el que siga queriendo escribir. Ese viejito quiero ser yo, porque siempre seré un joven. Hay una canción que dice joven de corazón y dice, si llegas a los 104 años, que sigas siendo joven de corazón. Y eso es lo que yo creo. Esa es mi filosofía, seguir siendo joven de corazón, aunque a ratos el cuero se arrugue.